El agujerito. No me odies, pero te ha influenciado demasiado Eusen y la Covacha como para que opines eso de Lemus, cara, ¿A mí? ¿no? Realmente, no estoy diciendo... Ni siquiera me caen bueno, bien, fíjate, los de Eusen y Qué la bueno. Covacha, ¿eh? No, pero han cumplido con su cometido de Y que los de opines Indacom tampoco. con una estrategia con una estrategia de mucho marketing, sobre todo en lo digital, bien Entonces, llevado. Yo te hablé de mi que experiencia digas, en la ciudad, de cómo yo transito mi ciudad, mi Zapopan. Pues, yo sí lo veo no, diferente, no. con ciclovías, con esto, con el otro. No Yo lo sí veo dudo, mejor. no lo dudo y me consta, porque tú eres fifí y vives en zona de privilegio. Los empresarios cuando gobiernan, y hago una retrospectiva mínima, cuando los panistas del panismo tradicional, que tenían formación, vocación, filosofía, ideología, gobernaban, eran muy distintos con esa clase empresarial que dominó en las épocas del neopanismo y se dedicó a hacer negocios y enriquecerse. Siento ahorita como una reminiscencia de eso con el cambio que se da en MC, porque los que ganaron son todos los candidatos de Coparmex y sus aliados y cámaras empresariales, y ellos son hombres de negocios. Y no me digas que ellos van a ser muy generosos en el servicio público, viendo por el bien común, etcétera, etcétera, cuando toda la vida lo que han hecho es... Digo, es una desconfianza natural, a ver, que Chairo, yo tengo como buen chairo que soy, tengo esa desconfianza Yo no natural, te voy a pero comprar bueno, el argumento de que porque son empresarios son malos. Yo no voy a comprarte ese argumento. A ver, ¿Son empresarios son malos? A ver, no dije eso. ¿No Ya se puede estás ser interpretando. empresario y ser sensible socialmente? Estás interpretando. Es Tú lo el dijiste. contraste. Dijiste que los empresarios entre- solamente se dedican a hacer negocio. A ver, es el Dije contraste muchos entre la- empresarios y puse el ejemplo de los panistas. Es el contraste entre la política y la administración. Hay políticos que solo hacen política y hay políticos que solo saben administrar. Y ciertamente en México nos hace falta alguien que sepa equilibrar entre la buena administración y la buena política. O Cierto. hay quienes se No dedican es a ninguna de las dos político, es cosas. administrador. Hay También. quienes se dedican a ninguna de las dos cosas, Santiago. También, ¿No? también. Lo ideal sería tener un equilibrio entre la política y la administración. Pero es que, de políticos chafas estamos saturados, cabrón. A ver. Bienvenido, presidente Kumbala, cabrón. O sea, necesitas más que eso para entender de qué nivel de chafés tenemos en la clase política de este país. No, bueno, Aparte, ni político ni administrador. Misógino, este tipo de verdad me revienta las tripas, cabrón. O sea, ¿por qué le llama por su nombre propio en lugar de por su apellido? Si hubiera venido Joe Biden, le hubiera dicho, bienvenido Joe, ¿no, verdad? Le hubiera dicho, bienvenido presidente Biden. Mi querido presidente terraplanista tiene como misión en la vida reventarte el hígado a ti, cabrón. Todo lo que hace, lo hace. Se despierta en la mañana, previo a la mañanera, pensando, ¿cómo voy a hacer emputar hoy a Galán, cabrón? Es ¿no? una Y ya se le vergüenza ocurrió de así, persona, cabrón. Es un Y lo hace tipo con mucho nefasto. éxito. Es A un ver, pero tipo el nefasto. contenido de la visita, porque ese sí es un tema interesante. Para mí me parece un lenguaje, un mensaje muy poderoso, que justo el día posterior a la elección venga la futura presidenta de Estados Unidos, como tú lo anunciaste, Galán, que venga a nuestro país y tenga una reunión privada. Pero en contenido, ¿qué le encuentran? Que nos A quedan ver, 2 minutos. Esta reunión salió bien solamente por la gran estatura política de Kamala Harris, que dejó pasar un montón de cosas que no hubiera dejado pasar en otras circunstancias y que, por ejemplo, en Guatemala sí la obligó a tener un rifirrafe ahí con el presidente de Guatemala, ¿no? O sea, le dijo en su cara corrupto a él y a toda su clase política, pues. Y el presidente se defendió bien, hay que decirlo. El presidente de Guatemala se defendió bien. Para mí, el trasfondo de la visita de Kamala el día al día posterior de la elección es calmar toda posibilidad de conflicto postelectoral y quitarle a López Obrador las aspiraciones de reventar el proceso donde no le convenía. Exacto. Yo creo que sin la visita de Tomás el resultado no hubiera dado mucho como para que hubiera conflicto. Es que no necesita ver bases, cabrón. Tu presidente no necesita claro. cualquier cosa arma el desmadre. Pero es otra razón por la que Nunca digo sabió perder. que tampoco el resultado fue tan malo, porque yo creo que el resultado es más o menos satisfactorio para las partes de juego, pero lo que sí me parece que el resultado de la elección sigue siendo desastroso para la mayoría de la población, porque seguimos
hablando de una democracia que en nuestro país no existe. Yo lo que sí veo terrible es que en Guerrero sí va a gobernar un violador, gracias a Morena, y eso me parece que es una noticia terrible, quizás la peor. Oigan, pues tenemos un presidente que le gusta mucho mamar, ¿no? Porque dicen que el que no chilla no mama, güey. Así que yo creo que le interesa mucho. Se la pasa chillando. ¿Qué pasa? O sea, le ganaron la Ciudad de México y no sale del trauma, cabrón. Bueno, hasta el grado de írsele al cuello a la clase media, cabrón. Y de írsele al cuello a quien aspira a tener una vida mejor. Toda esta semana ha sido una locura, una vorágine y una espiral de bajada para López Obrador, en donde nos muestra sus más débiles sentimientos hacia nosotros. Yo tengo otros datos. Yo creo que tú estás Me imaginé. descontextualizando las palabras de mi presidente. A ver, contextualízalas. No te creo. La verdad es que no. Contextualízame esta. Y no, hombre, ha sido de escándalo, ¿no? Digo, ha dado muchos memes y mucho video y mucho hate. Y también mucha defensa a ultranza, ¿no? Pero pues, la verdad es que no se entiende. Es una más de las que no se entiende como por qué o para qué, ¿no? De esas defensas maromeras. Yo creo que ya lo tenía él todo preparado. Yo creo que era un guión ya armado. Yo sí creo que hablando de aspiracionismos, él sí aspiraba a obtener más curules a su favor en el Congreso de la Unión, que sería un tema que tratar, porque al final ya sabemos que entre el Verde y el PRI, y más de algún panista, perredista, terminan comprándose para inclinar balanzas y al final sacar las reformas que él neciamente quiere hacer. Pero a mí la verdad me da la impresión de que ya era una estrategia programada, un golpe de timón estilo Hugo Chávez para su segundo mandato una vez que pasaran las elecciones. Yo sí creo que él va por la destrucción de la economía para debilitar a la clase media, engrosar las clases bajas, supuestamente empoderarlas a través de su discurso populista para generar una vez más una confrontación social de clase, ahora sí muy marcada, en la que va a ensalzar la pobreza, va a endiosar la miseria y la necesidad, y en cambio va a señalar a los móndrigos clasemedieros que sí tienen carro, que sí tienen estudios privados, que sí viajan, y es una estrategia para que la va a mantener durante la segunda mitad del mandato con vistas a generar una votación mayoritariamente pobre, con cada vez más pobres, y ganarle la elección a la oposición. Ya saben que le encanta encasillar a la oposición con conservadores, fifís, bla, bla, bla. Ahora va sobre la clase media y ya a mí me queda claro que es una estrategia electoral a 3 años para generar una confrontación social y llevarse o tratar de llevarse la votación a favor de su próximo delfín, que ya no sabemos cuál va a ser porque ni Ebrard ni la Sheinbaum creo que van a dar la talla. Se tendrán que sacar de la manga a algún aspiracionista a la presidencia por Morena. Sí, necesariamente aspiracionista. Porque yo no sé de dónde más será Monreal, será... yo creo que, bueno, pues él dice que tienen muchísima gente, pero así que para regalarle a la oposición, ¿no? Pues que pongan a Laida Sansores, por ejemplo, alguien así de esa talla presumible, ¿no? Vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Ya se destapó Noroña. Bueno, Noroña. Sí, tienen un chingo, pero de ese nivel. De ese tienen un chingo. No lo vieron destapado, ya salió hasta en toalla en el baño. Qué horror. O sea, el simple hecho de que Noroña se considere presidenciable me parece de risa loca, de tirarte al piso a carcajear. Es gravísimo lo que dices, porque a lo mejor si van por ahí los tiros, lo que se le olvida a López Obrador es que nosotros no somos Venezuela y somos vecinos de Estados Unidos. Somos el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir que se le salga de control el vecino, que aparte saliéndose de control va a crear un éxodo de personas mayor al que ya existe ahorita y no va a permitir que sus fronteras se vuelvan un conflicto peor del que ya tienen ahorita. Quizá eso se le está escapando de la fórmula a López Obrador. Pues qué perverso lo primero y qué triste lo segundo, ¿no? Perverso que pueda
ser en serio y real que exista un plan de esa naturaleza, que por conservar el poder y por lo electoral se prefiera a mantener en pobreza o empobrecer más a millones de personas. Dichos con mucho sarcasmo, pues bueno, entonces es un plan ganador, ¿no? Porque pues pobres o gente empobrecida son la notoria mayoría y clase media pues cada vez es en números la menos, ¿no? Incluso con esta cosa que hemos platicado antes fuera de programa, Miguel y yo, ¿no? ¿Cuánta gente se asume como clase media cuando su ingreso no le da para eso, ¿no? Ni su nivel de vida, pues, ¿no? Porque siempre pobres, y como siempre hay alguien más pobre, pues los pobres son nosotros, pero yo no, pues, ¿no? Claro. Pero hablando ya en datos duros, pues sí, es una clase en extinción, la clase media, ¿no? Yo creo que no de este sexenio, desde que el modelo funciona en la lógica de acumulación para muy poquitos y para el empobrecimiento de las mayorías, pues bueno, esa es una tendencia natural, ¿no? Y lo triste, pues es que sí, es muy probable que a final de cuentas la política nacional o que nos suceda a nosotros, las y los mexicanos, se ha determinado en el país del norte, ¿no? Eso también pues no se me ocurre otro adjetivo más que esta emoción de tristeza de que no dependa de nosotros, sino lo que Norteamérica decida para nuestro país, ¿no? Es que se ha engrandecido demasiado el concepto de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Debería de tener límites. Sí, pero a ver, hay que... Híjole, qué difícil tema, pero yo sí creo en la autodeterminación de los pueblos, pero no en la lógica del siglo pasado, pues, ¿no? Y mucho menos del siglo XIX, a partir del surgimiento de la mayoría de Estados-nación y la independencia de todas las colonias. Con lo que no estoy de acuerdo puede ser con que haya como un factor global que determine todo, pues, ¿no? En este caso Norteamérica. Ahí sí defiendo a toda costa la autodeterminación de los pueblos. A ver, vamos a cerrar con el tema de Nicaragua, pero yo también abonaría un poco. Exacto. Yo creo en la autodeterminación de los pueblos en un esquema democrático, pero en un esquema autoritario, como en Venezuela, como en ¿Cuándo son los pueblos? Cuba, que tienen que pedir ayuda internacional. Y yo creo que al paso que vamos, en un futuro, Dios no lo quiera, tendríamos que estar pidiendo a gritos el apoyo internacional. Exacto. Que lamentablemente luego no llegan, ¿no? Vimos lo que pasó en Venezuela cuando iban a llegar la ayuda humanitaria y que la ONU y que iban a pasar a como diera lugar y el ejército dijo Nel y hasta muertos hubo. Entonces, yo sí creo que hay un momento en el que la comunidad de un país tiene que levantar la mano y decirles a los países vecinos y a los países democráticos y a la OEA y a la ONU. Nos tienen secuestrados. Nos tienen secuestrados, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un momento en el que se tiene que pedir auxilio a otras naciones. Esperemos que no llegue. Volviendo aquí al tema de México y la clase media y la clase baja, yo también creo que ser pobre no es sinónimo de ser pendejo. Sí creo que hay muchísima gente que compra el discurso radical, del odio de clase, vengativo, etcétera, pero también yo creo que en todas las clases hay gente inteligente y gente mensa, ¿no? Hubo mucha gente de la clase media que votó por López Obrador. Hay investigaciones que determinan que muchos comerciantes de dinero que no tienen propiamente estudios, terminaron la prepa, se pusieron a vender, hicieron dinero, tienen bodegas en el Abastos, o sea, tienen mucho dinero, no tienen estudios, votan por la izquierda. Correcto. Entonces, el pelearse con esa clase media es un balazo en el pie. Ahora, la clase media o la ex clase media, que por las políticas que se están generando está cayendo en la pobreza, porque tienen estudios universitarios, etcétera, no se dejan llevar por una despensa o por un discurso de odio. Entonces, habrá que ver si esta formulita que yo considero que sí viene del Foro de Sao Paulo, que quieren aplicar en México, no necesariamente va a pegar. Habrá sectores en los que sí, pero yo creo que mucho del resentimiento de quienes pierden el estatus y caen en clase baja no le van a comprar al gobierno. Los más afectados, Iztapalapa, Tláhuac,
Gente humilde, trabajadora, buena, entiende de que estas cosas desgraciadamente suceden. Los rayos, que te caiga un rayo, pasa. Que se caiga la línea 12, pues no pasa. Es evidentemente una serie de negligencias criminales. Y ahí no impacta política electoralmente. Sin embargo, en las colonias de clase media alta, ahí sí. Esto fue lo que sucedió aquí, en la Ciudad de México. Aquí la gente fue víctima de un manejo informativo perverso de la clase media, que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo. José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y su primera esposa Rocío Beltrán, inauguraron la primera sucursal de su marca Chocolates Finca Rocío. Conquistar los paladares más exigentes y ganarse un espacio en los corazones de los amantes de los chocolates finos son los objetivos de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán. El cacao es sembrado en la finca El Rocío, propiedad de los hermanos López Beltrán, ubicada en Teapa, Tabasco. Durante el mitin del pasado lunes en el Senado, el segundo de los 4 hijos de López Obrador fue captado usando unos tenis diseñados por el rapero Kanye West para la marca Louis Vuitton, con un valor superior a los $800. El calzado se convirtió en la pista para conocer el estilo de vida de este joven de 22 años que va a fiestas con sus amigos y de cuando en cuando viaja en yate. Aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. Entonces, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30, pero ya no me alcanzó. ¿Ya no te alcanzó? Bueno, espérame. Pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana, puta, entonces tengo que colgar toda la semana. Venga, entonces, ahí está. Toma. Echa, bájalo para acá abajo. No se vaya a descontar. No. Bien, entonces, anótalo nada más, ¿no? 30. Debo 30, que esto es mayo. De mayo. Mayo. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación. No fue una declaración atinada, ni es correcta, y mucho menos mantenerla durante las semanas, seguramente como un efecto del proceso electoral, pero también como una continuidad de lo que en este programa he dicho muchas veces, que es con lo que menos coincido de nuestro presidente, bueno, de mi presidente, dado que ustedes ya declararon que del tuyo. Para ustedes no, de mi presidente. No, es que lamentablemente yo sí soy, ¿no? Yo sí soy demócrata y yo sí asumo que es mi presidente, lamentablemente. Yo no voté por él, pero asumo que ganó las elecciones y por lo tanto que sí gobierna mi país. Yo sí soy de los que dicen, lo detesto, me parece un ser deleznable, pero sí es mi presidente. Perdón, te estaba interrumpiendo. No hay problema, vuelvo al punto. Hoy estamos muy cordiales, ¿no? Muy civilizados. Totalmente al revés del programa pasado, ¿eh? El programa pasado era un mercado esto. Bueno, decía, es su continuidad de un discurso y una forma de posicionamiento que divide, ¿no? Y eso es lo que no esperaría en un
liderazgo que quiera construir cosas diferentes, generar división con las declaraciones de cada mañana, pues, ¿no? Pero voy a un punto que no se dice mucho, ¿no? Concretamente en esto, que ojalá no se malentienda como una defensa, pues, ¿no? Creo que buena parte de lo que yo he escuchado se refiere más que a los aspectos económicos, que es como normalmente se refiere quién es clase media, quién es clase alta, quién es aspectos de tipo cultural, pues, ¿no? Se refiere más a estos imaginarios sociales que se construye. De ahí lo de aspiracionistas. Digo, creo que en una réplica nadie, o espero que no, definiría como algo negativo tener aspiraciones, ¿no? Pero si se establece que las aspiraciones son tener mejores condiciones que otros a costa de todos los demás, pues es una aspiración que no, creo que en ningún lado sería tan aplaudida, pues, ¿no? A eso me refiero, o más bien, lo que intento referirme ¿cómo es que... ¿Cómo podrías entender eso? O sea, ¿cómo la palabra aspiracionista te daría esa idea de gandalla? O sea, no... Pues nada más cómo funciona el sistema, Galán. O sea, no, de que suceda así, pero a eso me refiero. A lo que me refiero es entonces, como, o sea, la etimología de la palabra no te puede llevar a eso, pues. No, claro, por eso intento hacer la diferencia, que una cosa es el significado de la palabra en su origen etimológico y otro la costumbre que tenemos de asociar conceptos a la forma en la que cada uno lo entiende, pues, ¿no? Entonces, ser aspiracionista creo que en ningún lado, en el sentido etimológico de la palabra, en ningún lado tendría por qué tener ninguna negatividad, ¿no? Por lo tanto, estaría bastante mal utilizado decir que está mal que los mexicanos, clase medieros, como quieras llamarles, sean aspiracionistas, pues, ¿no? Pero asociar el término aspiracionista con el gandallismo que acostumbramos en un esquema social y político, económico como el que tenemos, pues creo que sí es un tema que se tendría que ver distinto. Yo nomás quiero señalar algo. El ser gandalla, el querer subir a costa de los demás y explotar a los demás, etcétera, está mal en cualquier clase social. El problema es cuando instauras el discurso de lucha de clases. O sea, aquí el problema es que ya se está el presidente trepando un discurso confrontativo entre clases sociales, y eso lo hemos visto en la historia, es sumamente negativo porque termina generando conflictos muy graves, y eso es lo que López Obrador quiere provocar. Ahora, por otro lado, no hay que olvidar que López Obrador es el mago de la distracción. Cuando tiene problemas él, en vez de afrontar los problemas, sale con esas cantaletas y con esos distractores y demás. No olvidemos que Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tiene la responsabilidad gravísima del desplome del tramo famoso de la línea 12 dorada del metro de la Ciudad de México, que junto con este tren están cayendo, insisto, 2 presidenciables, tanto Ebrard como la propia Sheinbaum, acaba de hacer un anuncio escalofriante al decir que ella ya no está autorizada para hablar del tema de la línea 12, que ahora el presidente lo va a decir cuando es un tema de la Ciudad de México. Entonces lo está trasladando al más puro estilo presidencialista. Ella ya no puede hablar del tema, lo va a hablar quien no habla del tema porque solo habla de la clase media. Entonces aquí lo que están haciendo también es ocultar sus errores fatales, porque además generaron 26 muertos, con un discurso distractor que además confronta y se suscribe en esta lógica de vamos peleando a los mexicanos y vamos generando un conflicto de clases para yo salir ganón. Es una especie de carambola de 3 bandas, así lo veo yo. Y la pregunta que a mí me surge, yo siempre había escuchado el término aspiracional, nunca aspiracionista. ¿Cuál es el correcto? Porque ya los busqué los dos en la RAE y ninguno de los dos términos están en la RAE. Pues yo siempre había escuchado aspiracional, ¿no? Es peyorativo. Lo de aspiracionista. Aspiracionista. O así sea, como con un dejo de aspiracionista, como alguien que lucha todo el tiempo por ser mejor, como si, fíjense, como si luchar por ser mejor fuera malo. Independientemente, pues, el que se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana, no es mi caso, a trabajar, a romperse la madre, el lomo todos los días, etcétera, está mal. No, bueno, por eso decía yo, y en eso es centrada mi punto.
Si yo con mucha benevolencia, y lo reitero, con mucha benevolencia y con muchas ganas de entender a mi presidente, entiendo que aspiracionista lo está asociando en su concepto y lo está diciendo mal a ese gandallismo que existe para escalar en las clases sociales, en eso coincidiría. Pues que no si lo diga. coincidiría, bueno, por eso empiezo por decir, creo que está bastante mal dicho, pues, ¿no? Porque por lo contrario coincidiría 100% con lo que acaba de decir Santiago y cualquier otra persona diría, y también se entiende por qué ese ha sido el tema de estar hablando durante la semana. O sea, ¿qué tendría de malo que una persona tuviera aspiraciones de mejorar? Nada, por el contrario, socialmente sería incluso un capital bastante valioso si se pudiera conducir en un esfuerzo colectivo, que las aspiraciones de muchas personas mejoraran la vida de muchas tantas. Pero me quiero referir porque me parece que es un tema muy interesante que nos daría para muchos programas, pues, ¿no? Yo creo que la lucha de clases, Santiago, existe, se promueva o no, se utilice discursivamente como un elemento para ganar elecciones o no, la lucha de clases existe porque permanentemente va a haber distintos niveles. Me refiero solo en lo económico, porque ya decía que también en lo cultural se puede tener diferenciaciones, pues, ¿no? En lo educativo, etcétera, etcétera. Pero si nos concentramos solo en lo económico, que es el espacio donde más se utiliza el término, permanentemente ha habido en la historia de la humanidad élites que dominan a los demás. Permanentemente ha habido en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad, ¿no? En el régimen que se nos antoje, pues, ¿no? Y normalmente sí es una minoría la que obtiene los beneficios de las mayorías. Eso es la lucha de clases. La pregunta es, ¿por qué esa mayoría obtiene esos recursos? Bueno, normalmente es porque el sistema, las reglas del juego la determina esa mayoría. En los hombres de Neandertal, ¿por qué unos dominaban a otros? Bueno, yo creo que hay dos diferencias. Cuestiones de competencia, ¿no? No creo que en esas épocas, ¿no? ¿El que tenía más fuerza no dominaba a los demás? Existieron en la historia homínidos que compartían el mismo tiempo, pues, ¿no? El neandertal era una clase de homínido que coexistía también con el Homo sapiens, pues, ¿no? Correcto. ¿Por qué el Homo sapiens? Igual el Cromañón, ¿por qué digamos, pues por capacidad de la especie? En esa parte coincidiría contigo. No era el más fuerte el Homo sapiens, era más fuerte el neandertal, era más resistente, digamos, era por una habilidad natural o por una capacidad evolutiva. Según los evolucionistas, pues la especie que se adapta mejor a los cambios es la que sobrevive y la que termina predominando. No intentaba referirme a esa humanidad, pues, ¿no? Hablaba cuando menos desde 10,000, 15,000 años para acá. A eso me quería. Bueno, a ver, te la cambio. Oigan, después de este breviario antropológico, quisiera yo volver. Nada más, espérame. Sí, es que entre la lengua española, entre la correctitud de la lengua española y la historia antropológica de la humanidad, ahí ya nos estamos. Te regreso a la actualidad. ¿Tienes mascotas en tu casa? No mames. Espérate. ¿Tienes mascotas en tu casa, Paco? Sí, por supuesto. ¿Qué tienes? Tengo perros. ¿Cuántos? 3. ¿Hay algún perro de esos 3 que sea líder de los otros 2? Sí, el macho, porque es un macho y 2 hembras. ¿Qué lo convierte? Ya me hiciste la separación de género. A ver. Es que siempre hay características, que hacen a uno más fuerte que a otro. Eso es cierto. Sí, pero la pregunta sería, ¿es correcto en seres pensantes que se supone que los humanos tenemos cualidades? Bueno, se supone que los humanos tenemos cualidades que no son además de las somos como animal que somos, como mamífero que somos, mamífero superior vertebrado que somos, se supone que el sentido de humanidad nos da para tener elementos de... Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times. No, pero a ver, tampoco podemos defender la diferenciación de clases y demás. Yo no estoy defendiendo eso. Entiendo, suenas muy derechairo, con eso de... Es que es natural, es parte de nuestra naturaleza. No, para nada. Que haya jodidos y dominantes. Entonces se entendió mal, porque no era por ahí. A ver, vamos ya ves, te pasa lo mismo que al presidente. Dices una cosa queriendo decir otra y en realidad se malentiende.
si te ponemos en la mañanera, todo el mundo va a decir, Galán es un ultraderechoso porque dijo que es natural, que pues así pasa. Nos dijo neandertales. Y es natural, Oigan, no es deseable. Es natural, no es deseable. A ver, a ver. Eso es el punto. En lo que yo quiero llegar, primero quiero hacer un comentario, después una pregunta a Paco. Mi comentario es, entiendo el discurso de lucha de clases en un líder sindical, pero no en un presidente de una república. Y a mí me parece que cuando el presidente asume ser parte del conflicto y promoverlo, me parece que está cometiendo un error gravísimo. Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es una pregunta directísima, Paco. El hacer todas las mañanas ese esfuerzo sobrehumano para querer entender al presidente, ¿no es aspiracionista también? Sí, por supuesto. ¿Aspirar a entenderlo? Por supuesto que lo es. Ahora, pues, te voy a decir... Oye, ¿aspira a querer entenderlo todas las mañanas? Sí, imposible. Sí, aunque creo que en este caso, cuando asocia el tema de la clase media, se entiende que son aspiraciones de tener una vida mejor, una vida distinta, que sería bastante bueno si no fuera a costa de los demás, ¿no? Que entiendo que por ahí iban los tiros, pero voy a lo que comentas. A mí sí me parece bastante adecuado que si un presidente ha encarnado en toda su historia política las reivindicaciones de las clases sociales desfavorecidas, cuando llega a la presidencia mantenga ese discurso y esos cursos de acción gubernamental, porque por eso votaron por ti y en eso te basaste. No pudiera ser que tú pretendes representar a millones de mexicanos que han vivido empobrecidos por un sistema que los castiga, que beneficia a muy pocos, y ya que llegas a la presidencia digas, no, entonces ya no, porque ya no los voy a representar porque ya tengo que representar a todos. En esa parte tenemos una diferencia clara, pero te voy a decir en qué sí coincido. No coincido que desde la presidencia se hagan las divisiones, ahí sí no, es lo que siempre he dicho, o sea, sí, una de las cosas que quizá la que más le criticaría al presidente es que yo creo que desde el poder que tiene la máxima investidura, el titular del Ejecutivo, sí tendría que mantener toda esa serie, no solo discursiva, que ese es ahí también donde también se ameritan muchas críticas, ¿no? Que luego parece más discurso que hechos, ¿no? Para mí sería incluso mejor que desde los hechos se mantuviera toda serie de políticas públicas que sí pretenda favorecer a la clase que tú convenciste, a la gente empobrecida, a la gente que no ha tenido oportunidades, no solo que sea un discurso electoral, sino que sea un desde programa de gobierno. Exacto, desde los hechos. Exacto, eso estoy totalmente pensando de acuerdo. Eso sería lo que demandaría, pero no a costa de una confrontación. O sea, lo que nunca voy a estar de acuerdo es que se promueva una confrontación, pues, ¿no? Lula da Silva, líder sindical brasileño que se convierte en presidente de Brasil y desde el poder no busca la confrontación, busca la unidad de los brasileños, gobierna para todos, pero dando especial atención a las clases desprotegidas de Brasil, ¿no? Y así le fue al pobre Lula. Y así le fue al pobre Lula, exacto. Lo metieron a la cárcel por aceptar un departamento a manera de soborno. A ver, no por haber gobernado a espaldas, o sea, sí, porque sí recibió dinero indebidamente, bueno, un departamento, pero no lo metieron a la cárcel por actuar en contra de la gente. Fue un buen presidente. Nadie niega que haya sido un presidente que trabajó muy bien. Es muy querido, no solo por las clases bajas, por las clases medias, por las clases altas. ¿Quiénes lo metieron a la cárcel? Sus oponentes por verse involucrado en un escándalo de corrupción. Lo malo es que heredó a Vilma Rousseff y esa sí fue bastante malita. Bueno, pero a ver, el punto. Paco, tú dices que te parece congruente que el presidente, ya que ha llevado 20 años un discurso pro pobres, ¿no? De primero los pobres, que ahora como presidente lo siga haciendo. El problema es que se queda en el discurso, cabrón. O sea, bueno, ya lo dije yo, ¿no? El día de hoy, no, permíteme, pero lo que no dijiste es que el día de hoy no hay un solo mexicano que haya salido de la pobreza, sino que todos los días se agregan pobres a la lista. Pero peor aún, que ¿a poco los enfermos con cáncer que no pueden pagar su tratamiento no son pobres? Sí son pobres, cabrón, y se están muriendo porque lo dejaron de lado. En esta semana volvió a salir un reportaje de Proceso, muy interesante, te lo voy a pasar para que lo cheques, en donde familias son ignoradas absolutamente por el sistema. También el estado de Jalisco no ha hecho su chamba, no ha podido tomar esa estafeta y atender a esas familias. Son personas que se están muriendo hoy, cabrón, ya no son 20, 30 niños, o sea,
todos los pacientes oncológicos están teniendo problemas para sobrevivir en el país. Así de que, pues, ¿cuáles pobres? ¿A cuáles pobres está ayudando? ¿A los ninis o a los viejitos que les da 2,000 pesos al bimestre, cabrón, que es para morirse de hambre de todas formas? Para que te dé más gusto, complemento lo que dices. Tampoco la clase media puede pagar un tratamiento. Tampoco, tienes toda la razón. O sea, lo que cuesta si tú pagaras un tratamiento. Tendrías que vender tu casa, cabrón. En medicinas, no te alcanza a tener una casa para pagar un tratamiento completo. Cierto. Muchas clases altas no podrían pagarlo. Cierto. A lo mejor algunas lo absorben porque tienen un seguro de gastos médicos. Entonces, ser clase alta te da para tener un seguro privado de gastos médicos mayores, y entonces eso ya te cubre el tratamiento. Pero si tú lo tuvieras que pagar de tu ingreso, muchas que se consideran clases altas tampoco podrían sostener algo como eso, ¿no? No, bueno, yo es no trágico, digo... Es trágico, de verdad que es trágico. Hay muchas cosas que se tendrían que hacer diferentes, pues, ¿no? Yo creo que incluso una labor tomando como base lo que ustedes decían hace rato también, que cualquier persona que aspire a ser demócrata o que crea en la democracia tendría que hacer es también señalar los errores de las personas a las que respalda. O sea, no, yo creo que en ningún concepto es, porque yo simpatizo, entonces todo lo que haga está bien, ¿no? O porque yo no simpatizo, todo lo que haga está mal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he intentado aquí decir en muchos programas, nada más. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué hace bien? Hoy en la mañana declaró, y tiene toda la razón, y eso nos va a ligar al próximo tema, que es el de las consultas, tanto la de expresidentes como la otra consulta de la revocación de mandato. Hoy en la mañana dice que no es tanto dinero el que costaría la consulta, que bueno, se prevé que sean 1,499 millones de pesos lo que costaría la consulta de expresidentes. Él dice que no es tanto dinero, que en realidad lo que pasa es que el INE lo gasta mal. Y entonces habla de que son 20,000 millones. 10,000 millones se van a los partidos políticos, que me parece obsceno que 10,000 millones de pesos se vaya a los partidos políticos y que los otros 10,000 millones se los quede el INE. Dice él, parte de ese dinero, muy buena parte, se va en restaurantes caros y en vinos. Estoy totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo con él. Y pasa en el Congreso del Estado de Jalisco, y pasa en el Congreso Nacional, y pasa en todos lados. Los políticos tienen muchos años malgastando nuestro dinero en vinos y en restaurantes caros. Eso es cierto. Y los que hemos estado cerca del poder lo sabemos y lo hemos visto. Entonces estoy de acuerdo con él en eso, ¿no? Y eso es obsceno. Bien. Y eso debería de cambiar, sin duda. No solo el INE. A mí lo que me molesta es que solamente señale al INE, que también señale que en sus mismas secretarías sucede en todo aparato de gobierno. Es cierto, los políticos gastan mal nuestro dinero, eso es verdad. Bueno, a propósito de algo de lo que se pretende mencionar hoy en este programa, ¿no? Pues yo creo que la salida de la secretaria de la Función Pública no es en balde, ¿no? Creo que han estado desde que renunció o que le pidieron la renuncia, han estado también saliendo bastantes escándalos que no te hablan precisamente de que sea pulcro el ejercicio en el gabinete en todos sus espacios, ¿verdad? Por el contrario. Ni con ella. Por eso lo digo. Y empezando con ella. La hermosa guerrera. Deja tú de eso, o sea, el colmo, pues, ¿no? La secretaría que está creada precisamente como la punta de lanza para combatir la corrupción, sí, qué locura. Es en la que están saliendo todos los escándalos posibles. Te sale rana. Bueno, es una tapadera. Hubo un cambio, pues, ¿no? 29 pero casas, ¿tiene la señora 29 casas? Pero a ver, situémonos en la realidad. Ella no sale del puesto por corrupta. Corrupción en el gobierno de López Obrador y gastos superfluos los hay y lo hemos estado viendo. Ella sale por otros motivos y nos tendríamos que remitir a las precampañas cuando había 2 aspirantes a la gubernatura de Guerrero. Por Morena. Sí. El violador Félix Salgado Macedonio. El papá de la gobernadora electa. El papá de la, el gobernador detrás del trono. Ajá. Y el carnal de Irma Heréndira, Pablo Almícar Sandoval, y que tanto Ackerman como Irma Heréndira se treparon a la carrilla y a la campaña contra Félix Salgado Macedonio desde Morena. Ese es el motivo real de la salida de Irma Heréndira. No ¿qué poder tiene Salgado Macedonio, que hay. ¿Qué poder tiene Salgado Macedonio en la vida de Andrés Manuel? Pero no a cualquier compadre lo defiendes así, cabrón. No he visto a nadie más que tenga ese poder sobre López Obrador. Lo que sí les recomiendo muchísimo es que lean las últimas columnas de John Ackerman, que ahora le está dando con todo a Morena. Está divertidísima. ¿Ah, sí? ¿Ya se le volteó? Sí, claro. Pues claro, ya no le gustó.
Ya no le gustó, acaba de sacar un artículo durísimo en contra de todas las incongruencias de Morena. Pero si hasta artículo por artículo con los estatutos de ese partido, está buenísimo. Decía que López Obrador era científico. A ver, ¿te acuerdas? Pero está diciendo Baeza que le está tirando a Morena, no al presidente. O ya no son lo mismo. Puede seguir aplaudiendo todo lo que haga el presidente y al mismo tiempo criticando todas las cosas. ¿Y tú crees que le va a aplaudir al presidente? No lo sé, por eso lo pregunto. No, se le va a terminar volteando completito. Porque aparte no lo dudes que los empiecen a perseguir, ¿eh? Que los empiecen a perseguir penalmente, porque explicar 29 casas con un sueldito de académica no está fácil, ¿eh? De la UNAM, pues no. No está nada fácil explicarlo. Bueno, ¿qué opinan de la consulta a los expresidentes, de enjuiciar o no a los expresidentes? Pues ya que le entramos perdón, ahí. Antes quiero insertar un tema previo a la consulta. Insértalo, Paco. Se lo voy a insertar. A mis dos colegas del programa. Esta inserción no va para la audiencia. Qué bueno que estamos en lugares diferentes. A menos que se solicite vía privada. Una inserción para el agujerito. Exacto. Sí. Hubo otra baja bastante sensible de la que no se ha hablado tanto. Sensible o importante, hablando precisamente de personas con mucho poder, pero un senador con licencia que se llama Gabriel García. Él era el jefe de todos los superdelegados en el país y era el que coordinaba todos los programas de tipo de desarrollo, del bienestar, etcétera, todos. Y bueno, imagínense el poder que tenía una persona así. Si en un estado vemos que un superdelegado, el poder que tiene, porque administra todo lo que hace el gobierno federal en cada entidad federativa, ahora imagínense el que nombra, el que quita, el que supervisa a todos los superdelegados. Bueno, esa baja también ya... ¿Y el por qué salió? Ya sucedió. Misterios de la política. Es un misterio, porque también tiene que ver con los resultados electorales. Él entregó muy buenos resultados electorales. Se ganaron todas las gubernaturas casi. O sea, no todas, pero pues, se llevaron de calle la gran mayoría. Es decir, él hizo su chamba. Si la Ciudad de México se perdió, en las últimas semanas se desplomó Morena junto con el vagón del metro. Pero en realidad, en términos territoriales, el señor entregó muy buenos resultados. Probablemente el presidente esperaba ganar 2/3 partes de la Cámara, y a lo mejor ahí fue donde se lo tronó. Pero en realidad la chamba que él hizo, me parece... Pero esa no sería chamba del superdelegado, ¿no? Pues él coordinó la chamba de todos los delegados. No, por eso, realmente... pero esas chambas no serían las que te darían diputados, pero sí gobernaturas. O sea, es lo que yo digo, o sea, claro. a mí yo no me explico por qué lo tronaron, si hubo diferencias internas o si López Obrador se montó en el macho de que exigía 2/3 partes del Congreso, pero yo no me explico por qué se lo tronaron. Siguiéndoles la línea argumentativa, creo que tiene que ver con el Distrito Federal, ¿no? Que es como el equivalente a lo que tendría que haber pasado en las entidades federativas, pues, ¿no? Más que con la Cámara, yo lo asociaría con el resultado que no se dio en el Distrito Federal. Ahora sí, díganme, ¿qué les parece en cuanto a pertinencia, legalidad, etcétera, etcétera, la consulta de si enjuiciaron o no a los expresidentes? Aparte, ojo, solo a 5 expresidentes. Echeverría lo deja fuera, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué les parece? Es una mamada. Porque al final de cuentas, pues, a ver, la ley no se consulta. Si hay delitos que perseguir de cualquiera de los expresidentes, ya estarían investigándolos y ya estarían enjuiciándolos, pero eso de consultarla a la gente es como si agarran a un ladrón o a un violador y luego hacen una consulta para ver si lo enjuician, pues es como Poncio Pilatos lavándose las manos, ¿no? A ver, levante la mano el que quiera que crucifiquemos a Jesús. Ahora levante la mano el que quiera que crucifiquemos a Barrabás. Son chingaderas. La verdad es que a mí me parece que no es más que otro caso más de atole con el dedo. Si hubiera elementos, que probablemente los puede haber. Si hay elementos para enjuiciar a expresidentes, órale, éntrenle, pero con la ley, no con mano alzada. Suscribo, no nomás son mamadas, también son chingaderas. Agregaré una razón adicional a la que Santiago ya describió, porque evidentemente la ley no se negocia, la aplicación mucho menos, y para eso tienes la responsabilidad, ¿no? Para eso te votaron. Lo que digo es que también se ha convertido, y equiparo también el caso de Jalisco con su dichosa consulta sobre permanecer o no en el pacto fiscal, también es una forma muy tramposa
de aparentar, de hacer creer que las decisiones las está tomando también la gente, pues, ¿no? Esta simulación democrática, que de por sí ya tenemos un régimen que de democrático no tiene nada y es pura ficción, ¿no? Ficción electoral y democrática, pero esto sigue la misma lógica, ¿no? Como que te consulto para que entonces lo que haga el gobierno sea por órdenes del pueblo, bueno, ¿no? Entonces, esa es otra parte que me parece muy lamentable, tanto en el caso de Jalisco, que ya describía, como en el caso nacional, de que es un ejercicio tramposo que pretende engañar, diríamos algunos engañabobos, pues, ¿no? Pero que más allá de lo que cuesta y todo esto que también tú insertabas en la primera parte, Miguel, de plano a mí me parece que no es la forma, no son los mecanismos, no es algo a lo que debería de aspirar una sociedad que pretende en algún momento ser verdaderamente democrática. Es un mecanismo con nombre rimbombante porque le llaman democracia participativa. Se supone que el gobierno a través de consultas toma las decisiones más complejas, pero en realidad, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, pero agrego una cosa más. Lo más caro de la consulta no son los 1,499 millones de pesos que costaría. Lo más caro es la promoción que se está haciendo. Este lastre que venimos cargando de la no aplicación de la ley, de la injusticia que es para toda sociedad el que quien comete un agravio no lo pague. Porque esa es una de las posibilidades de la consulta. Si la gente, supongamos, decidiera que no se les enjuicie, y sí hay por qué enjuiciárseles, entonces estaríamos promocionando una vez más el que la sociedad se quedara sin el pago, en cualquier sentido que este sea, de la ofensa que recibió, pues. ¿Por qué tendría que ser así? La no aplicación de la ley, como tú decías. Eso es lo que me parece más costoso de la consulta. Bueno, y complemento también citando el caso de Jalisco. También está de por medio que toda esta ficción de democracia, para lo que le sirve a quien promueve las dichosas consultas, es para mantener su discurso, ¿no? En el caso de Jalisco, sí, defendamos a Jalisco porque la federación y entonces el pacto fiscal y todo ese rollo que tenemos acá, que en la zona metropolitana de Guadalajara electoralmente le funcionó muy bien. Entonces, esa es la otra parte tramposa, no solo simular mecanismos de democracia participativa, sino prevalecer en el mismo discurso, en el caso de Jalisco, con lo que ya mencionaba, y en el caso de la federación, con el combate a la corrupción, con los expresidentes, con la mafia del poder, etcétera. También para eso le sirve, ¿no? De hecho, yo encuentro que esa es la razón fundamental. Me produce un poco de orgullo. Yo difiero de lo que dice Miguel. Yo difiero de lo que dice Miguel, porque efectivamente es muy costoso, la consulta es muy costosa, la promoción es muy costosa, pero no es lo más caro. Lo más caro es el engaño, el hacer creer a la gente una realidad que no es, el hacer creer a la gente que con su voto puede decidir si hay justicia o no. Eso a mí, el engaño, me parece que es lo más costoso porque tiene una implicación política y social altísima. Finalmente, ¿cuál es el beneficio social que se va a obtener de esta consulta? O el que se pretende, el que se persigue. No lo hay. Pues esa es la cosa. O sea, ¿por qué vamos a poner en riesgo la estabilidad de nuestras instituciones? ¿Por qué vamos a poner tanto dinero en algo habiendo tantísima necesidad ahorita, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer todo esto? ¿Por qué? ¿Y por qué poner la atención en algo que no vale la pena? Claro, y aparte ya lo decías tú. Si la justicia cree que hay elementos para enjuiciar a los expresidentes, que lo hagan. Punto. No tienen nada, Santiago. No tienen nada, porque los expresidentes, algunos podrán haber hecho las cosas mal, sin duda, todos lo sabemos y lo vimos. Pero de eso a que tengas pruebas en contra de ellos de manera personal, eso no lo vas a tener, cabrón. Bueno, pendejos no son. Está el tema Lozoya-Odebrecht, que seguramente salpicaría a Peña Nieto y en donde hemos visto que en otros países sí ha habido justicia y han encarcelado expresidentes. Si realmente tienen los elementos, no le preguntan a la gente, apliquen la ley, y eso es lo que se espera de un Estado de Derecho. Eso sería con Peña Nieto. ¿Por qué motivos se supone que se le enjuiciaría, por ejemplo, a Calderón?
por haber declarado la guerra al narco. Exacto, por sacar a los militares a la calle, cabrón. O sea, eso se llama autogol, López Obrador. O sea, no mames, habría que... Oye, ¿viste la consulta que hicieron en Twitter respecto a la votación de a cuál presidente quieres que se le enjuicie primero? Y arrasaba Calderón, López Obrador. Arrasaba López Obrador. O sea, todo el mundo quiere ver la cárcel a López Obrador. Claro. En tu Twitter, ¿no? En los Twitters que yo sigo, obviamente, era Calderón el número 1 y Peña Nieto el número 2. Paco sigue a la red AMLO. Oigan, ¿y qué les parece la revocación de mandato? Otro engaño, por supuesto, otra reverenda payasada. No debería de entrarle nadie a esa, porque esa es solamente para reivindicar a este cabrón. Paco. Pues a mí me parece como ejercicio, no y en la forma que se está planteando. Me voy más allá de lo que se planteó para este ejercicio. Dices en un país serio. Engaño, en cualquier país en que la revocación del mandato sí puede ser un instrumento de legal. Verificación democrática. Eso de acuerdo, sí, de acuerdo. En la revocación del mandato me parece que es una herramienta útil y además en nuestro contexto necesaria, pues, ¿no? Deseable. Efectivamente, en el contexto en el que se da, sí me parece tramposo, me parece engaño y creo que efectivamente Baeza identifica perfectamente cuál es lo peor de estas dos consultas y es eso, el engaño, porque es una forma de autopromoverte a partir de reiterar una y otra vez tu mismo discurso, que si la mafia del poder o la lucha contra la corrupción, lo cual no tiene nada de malo combatir la corrupción, pero si se hace efectivamente y por los mecanismos legales, o defender a Jalisco y de los ataques del centro y la federación, también esos son engaños y creo que efectivamente esa es la peor pérdida. Y lo de la revocación del mandato, pues también, ¿no? Encuadra en otra forma de simulación y de engaño, ¿no? Claro, digo, si viviéramos en un sistema legal en el que la revocación de mandato está establecida en la ley electoral y la gente ya sabe de antemano, órale, pero se la saca de la manga. La gente cuando salió a votar hace 3 años, pues ya sabía que iba a votar por un presidente que iba a durar 6 años. Y creo que con todo lo jodido de López Obrador, y no por él, yo por mí sí que se fuera mañana, pero la ley es la ley y no podemos contravenirla, y si ya sabemos que un presidente dura 6 años, lo peor que podemos hacer es tumbarlo en el Inter. Digo, a menos que fuera un tipo orate como López Obrador al que hay que sacar. No lo vamos a poder sacar. No lo vamos a poder sacar. Exacto, porque el loco orate... Lo que podríamos hacer es sacarlo para que luego llegue, no sé, ¿quién te gusta que lo suceda? Por Dios. Noroña. Que se quede. Noroña es el que viene se atrás. Quede con un Congreso que pueda generar un contrapeso, amarrarle las manitas, que ya no haga tantas tonterías, las va a seguir haciendo, ya sabemos cómo es, pero pues digamos, nuestro esquema legal prevé que un presidente dura 6 años. Punto. A ver, 6 años. No podemos contravenir la legalidad. 6 años no son mucho tiempo. Eso hay que decirlo también, ¿eh? O sea, con López Obrador sí. No, claro, con López Obrador es como 6 años bajo el agua, cabrón. Pero me refiero a 6 años para un presidente, apenas le da tiempo para hacer 2, 3 proyectitos y vámonos, ¿no? Es poco tiempo. O sea, no sería deseable términos de 3 años para un presidente. Definitivamente no. Claro que. No sería peor. Exacto, nos sería mucho peor. Claro que existiera en nuestra ley, y si nuestra ley fuera seria y se cumpliera, la posibilidad de quitar a alguien que está de plano, como López Obrador, fuera de toda vía de progreso y de crecimiento, bueno, pues sí. Ahí y de entendimiento, y de lógica, sí. Y de congruencia. Lo pregunto en serio, Paco, y va más para ti que para Santiago, pero se lo pregunto a los dos. ¿De verdad López Obrador no está dando ya algunas muestras de que algo no está funcionando muy bien en su cabeza? ¿No les parece que hay cosas que se le están yendo ya la pinza, pues? O sea, algunas cosas ya no están ni siquiera encajando en su discurso. Él siempre había hablado de corrupción y de impunidad. La consulta de los expresidentes no hace otra cosa que promover la impunidad, cabrón. Eso es lo que promueve esa consulta. Entonces, ¿no hay cosas que ya no están cerrando la pinza? A mí no me lo parece, ¿eh? Yo creo que está es lúcido. Parte, pues, como siempre, tan lúcido como siempre ha sido, ¿no? Ya ahí juzguen según sus filias o fobias, pues, ¿no?
Yo creo que más bien al contrario, de repente yo lo que criticaría es que de repente hay mucha necedad en ciertos temas que a lo mejor lo más adecuado sería hacer algún cambio. No quiero dejar de decir algo que me hicieron pensar ahorita que los escuchaba, ¿no? Yo creo que 6 años efectivamente son muy poco para hacer cambios profundos en un país, en una entidad federativa, ¿no? Pero para causar mal, 6 años es mucho más que suficiente, y en 6 años se pueden hacer un montón de cosas que terminan de hundir la economía, el sistema político, veamos la seguridad. Ahí hay 2 parámetros de medición distinta, pues, ¿no? Estamos viviendo, para causar Paco, mal gracias. es muchísimo tiempo, 6 años. Por eso lo de la revocación de mandato, efectivamente tiene toda la razón Santiago. En nuestro esquema legal no tendría por qué ni siquiera plantearse, pero en una revisión de nuestro modelo democrático, entre comillas, creo que sí sería algo que tendríamos que analizar con mayor profundidad, pues, justo por lo que acabo de decir, porque si lo que tú ves es que como ciudadano tenerle más años implicaría mayor daño, pues, aunque también la propia revocación implicaría una serie de efectos no deseados, pues sin es duda medirle qué resulta peor, ¿no? Que continúen o que se vayan, pues. Y una pregunta seria y duda legítima, porque recuerdo que nuestro gobernador en Jalisco también ofreció la revocación de mandato. Aquí no va a haber, o sea, no se va a preguntar siempre, porque como candidato lo recuerdo una y otra vez, y creo que al principio del sexenio todavía lo mencionaba, ¿no? Que él se iba a someter a la revocación de mandato, ¿no? A lo mejor le dijo pues su mamá que siempre no, porque siempre las no. mediciones dicen que no, y a lo mejor Andrés Manuel se siente muy seguro de que esa revocación de mandato lo va a respaldar la mayoría. A ver, lo que pasa es que con Andrés Manuel sería, espérame, nada más rápido, con Andrés Manuel no sería legal la consulta. O sea, no, es fácil. Ni tampoco con... sí, Alfaro, cierto. Respondo a la pregunta que me hiciste, o que nos hiciste principalmente a Paco, pero que también era para mí. Si está dando visos de no ser una persona así como muy cuerda, pues yo desde el principio, Miguel, Paco, recordemos frases como el cállate chachalaca a Vicente Fox, o el al diablo las instituciones, el proclamarse en una consulta a mano alzada presidente legítimo del país. O sea, el cuate siempre estuvo orate. El problema es que mucha gente no lo vio. Los millennials no lo quisieron ver y fueron los que más votaron por él. Pero el cuate, pues realmente nunca estuvo como que muy bien de su cabeza. Y son los que más ha perdido, ¿no? A los jóvenes. Parece que sí, sí. En fin, bueno, vamos pero cerrando. Siempre hay países más trágicos, programa, ¿no? Siempre hay países más trágicos. Está Venezuela, pero ahora también está Nicaragua. Sí, terrible la situación. Daniel Ortega en algún momento fue un héroe nacional de Nicaragua, un combatiente férreo y muy congruente contra el intervencionismo norteamericano, que fue terrible, fatal, criminal lo que hizo Estados Unidos durante muchos años en Nicaragua. Ahí con justa razón la izquierda se alzó con una victoria legítima, con un personaje muy querido entre la población nicaragüense, un luchador social inigualable, que luego se le botó la canica y se convirtió en un dictador. Ya lleva varios periodos al frente del gobierno. Va por el cuarto. Cometiendo estupideces tremendas, como poner a la bruja de su esposa como vicepresidenta de Nicaragua. Y digo bruja de su esposa porque además ella sí lo dice. Ella es bruja, se dedica a la brujería. Y parece ser que también ella presume que gracias a su brujería se han mantenido en el poder. Y ahora en esta última elección, que ya van varias en donde han estado reprimiendo a la oposición, pero ahora se dieron el lujo no solo de robarse la elección, sino de meter a la cárcel a opositores, periodistas y demás, de una manera, grotesca, insultante, que además provocó la reacción de la gran mayoría de países que están representados en la ONU. No sé si la gran mayoría, pero por lo menos México. 59 países firmaron una carta exigiendo las elecciones libres y la liberación inmediata de todos estos presos políticos.
Y bueno, México y Argentina decidieron no firmar esta conminación. Ya no extraña, ¿no? No. Paco. No. Pues miren, para variar, tengo otros datos, ¿no? Viene. A que eran delincuentes terroristas todos los opositores, ¿verdad? No, yo el dato al que me refiero, yo la última vez que estuve en Nicaragua fue hace más o menos 5 o 6 años, y en ese periodo la mayoría de la gente respaldaba todavía pues la presidencia de Ortega, ¿no? Digo, el movimiento social que el Frente Sandinista implicó tenía una base bastante amplia de respaldo, de simpatía, y obviamente pues las veces que estuve en Nicaragua, evidentemente era un país en vías de desarrollo, pero con una cohesión social que ya quisieran muchos países de primer mundo. ¿Qué pasó en esos últimos 5 o 6 años? Francamente no lo sé. He conversado poco con los amigos y amigas nicaragüenses que tengo, pero también entiendo que a las personas con las que yo interactuaba antes de manera más frecuente, pues son parte del movimiento sandinista, y quizás su opinión pueda estar, como en la de todos, subjetivada por el movimiento político, ya no social, al que pertenece, ¿no? Yo de Nicaragua, francamente, no, a lo mejor por eso México y Argentina se mantienen en una posición neutra, porque creo que tampoco se van al lado extremo de defender de lo que no se tiene mucha certeza. Yo de Nicaragua, pues creo que como de cualquier país del mundo, que si la mayoría de la población quiere un cambio de régimen, tendría que tener las vías pacíficas para hacerlo, porque luego también me pregunto, ¿qué será peor en un país? ¿Que a los opositores políticos los encarcelen o los maten? Porque no perdamos de vista que aquí en México hubo muchos candidatos, principalmente de los que eran opositores, que 102. Digo, que es peor. O sea, entonces eso significa que nuestro sistema democrático es mejor que el de Nicaragua. No lo sé. Yo diría que no, pero volviendo a Nicaragua, para cerrar mi intervención, francamente me gustaría conocer más a fondo cómo es la situación, porque lo cierto es que siempre hay que desconfiar razonablemente de lo que la mayoría hegemónica de los medios de comunicación, como empresas globales que son, nos dicen, pues, ¿no? Digo, y el buen ejemplo es Colombia, ¿no? Digo, creo que no podemos soltar todavía el tema de Colombia, porque precisamente ahí se nota que hay una mayoría de población queriendo un cambio, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué no se dimensiona o por qué no se juzga con la misma tabla y el mismo rasero lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Colombia, ¿no? Digo, una pregunta ahí al aire. Eso es una... hubiéramos querido, sí. Eso es una muy buena observación. Ver a la ONU escribiendo una carta pidiéndole al gobierno de Colombia que deje de reprimir y asesinar jóvenes, ¿no? Sí, exacto. Esa es una muy buena observación. Muy buena observación. No se ha tenido la misma respuesta para la situación de Colombia que para la situación de Nicaragua, y hay que decirlo, sí, en Nicaragua está muy mal que hayan encarcelado, porque aparte no encarcelaron a unos opositores, sino a todos los opositores que pretendían competir contra Daniel Ortega, a todos, al 100% de ellos. Pero tienes toda la razón, en Colombia estaba habiendo muertos todos los días, adolescentes muertos con un tiro en la cabeza por la espalda de un policía, y ahí sí es cierto que la ONU hizo bastante silencio. Lo cual a mí me remite a algo lamentable que nos pasa a muchos, y digamos de todas las ideologías. Cuando vemos la represión, si tú te asumes de centro derecha, eres moderado, pero te inclinas un poquito a la derecha, etcétera, ves las injusticias de los gobiernos de izquierda, pero no ves las injusticias de los de la derecha. Sí. Y lo mismo sucede con la gente centro-izquierda. Cuando eres de izquierda, no ves lo que está sucediendo en Venezuela o en Cuba, solamente ves lo que está sucediendo en Colombia o en otros países. Sí, no es peor el sufrimiento de la izquierda o peor el sufrimiento de la derecha, de acuerdo contigo. Nada más, una cosa, yo les invito, y más por inspiración de Paco, que él me hizo entender esta situación, que otra cosa, yo les invito a que ya no hablemos de izquierdas y de derechas, ya no se califican así los gobiernos, ya no es verdad, o sea, es imposible. Nos atacó la jauría. ¡Qué perro! ¡Qué perro! Se puso.
Es imposible decir que el gobierno de López Obrador es un gobierno de izquierda, por ejemplo. No es cierto. Tiene algunos ingredientes de izquierda, algunos ingredientes de derecha, pero lo mismo con Duque, pero lo mismo con Daniel Ortega, lo mismo en todos lados. Ya no hay algo tal como la izquierda y la derecha, sino hay una mezcolanza de lo que le conviene al populista en turno, pues. Les voy a compartir una liga a una entrevista que le hicieron a Vladimir Putin, que pues recordemos que en los días previos hubo una cumbre, ¿no? Que mucha gente en la política global esperaba, entre Joe Biden y Vladimir Putin, ¿no? Y contrario a lo que se acostumbra, no hubo una rueda de prensa conjunta, sino cada quien hizo, es más, no estoy seguro si Biden hizo ni siquiera rueda de entrevistas o no, pues no, pero Putin sí lo hizo, y además lo hizo permitiendo el acceso no solo a los periodistas de su país o afines a él, sino de cualquier medio de comunicación, y está bastante interesante, a los gringos, a los ingleses, están bastante interesantes las preguntas y respuestas que dan, a propósito más bien ya no de izquierdas y derechas, sino de intereses que se dan en hemisferios que tradicionalmente han sido opuestos, y de la geopolítica que creo que nos afectan a todo el mundo, ¿no? Y un ejemplo muy claro... Es un caradura ese cabrón. No, claro, o sea, tiene una habilidad que dudo mucho que a Joe Biden lo hubiera librado de la misma forma con preguntas que los medios de comunicación rusa o afines le hubieran hecho. De acuerdo. Pero les comparto una solamente, pues, ¿no? De las varias que hay ahí interesantes, ¿no? Le preguntan si, su opinión, pues, por el encarcelamiento de opositores a su régimen, y caradura, dirías tú, contesta que él en su país su obligación es aplicar la ley, y si una persona violenta la ley, tiene que hacerlo, y pregunta por qué no se critica que en Estados Unidos, aplicando la ley, encarcelaron también, y la cantidad de años que van a estar en la cárcel, todas las personas que detuvieron con la invasión en el Capitolio que se dio, aquellos seguidores de Trump, que por qué eso no se cuestiona como una violencia contra la oposición política, si evidentemente eran opositores manifestándose en contra de, y por qué ahí no señalaban de antidemocrático el tiro que un policía le dio a una de las manifestantes y la mató sin que la manifestante estuviera armada, ni mucho menos. Pues no, digo, insisto, más allá de las filias y fobias o de la simpatía, son interesantes siempre tener los puntos de vista opuestos y no de los que normalmente tenemos mayor influencia, pues, ¿no? Sí, es que la verdad es que todos los políticos son... Yo tengo un problema con Putin, porque no simpatizo con él lo más mínimo. Ni yo. Pero le tengo una gran admiración como político. Es un tipo muy cabrón. Y con todo y lo rufián que es sin duda alguna quizá el político más importante de la primera mitad del siglo XXI en el mundo, al ladito de Merkel. Pero Merkel ya se va y ese güey se va a quedar. Es un gángster, es un gángster. Sí, es un cabrón de tenerle miedo, ¿no? Oigan, y ya se nos acaba el tiempo, nada más rapidísimo. El indulto de Sánchez a los separacionistas, ¿qué les pareció? Tiene incendiado el país. España está incendiado ahorita con el indulto. Ya salieron de la cárcel todos los que... La verdad es que entiendo la lógica separacionista de los catalanes. Tienen una cultura distinta, tienen idioma distinto, tienen valores, cultura, patrimonio, todo es diferente. España entra en crisis y ellos con muchísima razón dicen ya no queremos formar parte de la crisis. Creo que lo hicieron bien, creo que no lo hicieron como los etarras vascos, o sea, lo hicieron de una manera menos áspera y aún así fueron brutalmente encarcelados. Yo creo que está bien que los hayan indultado, me parece que también fue un caso de persecución política. Vamos a ver en qué termina. España es una especie de caja de Pandora donde de repente, boom, aparecen cosas de donde menos uno se imagina. Yo en ese sentido sí aplicaría la doctrina Estrada. A mí también me gusta la decisión. Yo creo que es justa, yo creo que no se debería haber encarcelado nunca, y también creo que, pero por otro lado creo que Cataluña, con lo que sí engaña, es que dicen que Cataluña sí fue país en algún momento. Yo creo que nunca lo fue como tal, entonces reclaman algo que no es cierto, aunque si quisieran independizarse deberían de poder hacerlo, sí lo creo, pues.
Pero bueno, que los liberaran, está muy bien que los liberaran. Eran presos políticos, sin duda, pues. O sea, estaba muy mal que estuvieran encarcelados. Tal cual. Bueno, pues vamos, Paco, ¿no? ¿Algo más con eso? Pues vamos, que la nueva Jalicia también se va a independizar pronto. Oye, yo digo que estaría súper bien, ¿eh? Súper bien. ¿Queremos un Jalisco libre? Pero con Alfaro. No, con Alfaro no. Yo lo que sí quiero es un Guerrero libre, güey. Oye, que así le fue a Cuadri por decir que Oaxaca, Guerrero y Chiapas nos atrasan, ¿verdad? Hijo de su madre. Declaración más pendeja no pudo haber hecho Cuadri. Ay, Dios. Bueno, se empeña a veces en hacer comentarios polémicos. A mí me cae muy bien Cuadri, ¿eh? A mí Yo sí también. soy de los que defienden a Cuadri, pero sí a veces hace comentarios que sí necesita ahí. Necesita un community manager con criterio. Digo, hay que conectar la lengua con el cerebro. ¿De qué manera cree que alguien iba a leer bien eso de esos 3 estados de muertos de hambre nos vienen lastrando muy cabrón, hay que tirarlos a la basura? Bueno, está bien que lo pienses, pero que lo digas. Ustedes Bueno, yo les voy a comentar algo sin afán de agredir, pero si ustedes simpatizan con alguien, yo inmediatamente tengo que sospechar de esa persona. Y entonces es como en automático. Para mí es como en automático. ¿Por qué les cae bien, no? Algo hay ahí. Y que no funcionaría en términos de mantener o incrementar la fama, también dar declaraciones polémicas. Digo, no solo como, qué pendejo, no conectó el cerebro con la lengua, pues no, capaz que lo analizaste previamente y dijiste, por aquí va, porque el hate y la polémica también te vuelven un rockstar en esta modalidad de redes. Si lo hizo así, ¿no? Entonces, si lo hizo así, le salió bien, se trepó hasta la mañanera, cabrón. Hasta la mañanera se trepó, así de que imagínate. Sí. Le salió bien. Por eso lo digo con toda la sospecha. Pues, ¿no? Sí, tú sospechas de nosotros, siempre sospecha. Nosotros mismos sospechamos de nosotros mismos, güey. Yo sospecho de mí mismo, güey. Sí. Y de sus amigos y de la gente con la que simpatizan, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Es saludable, güey.